Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Espero que estén listos porque el tema que les traigo hoy, wow. Es uno de esos que te dejan pensando, de esos que te hacen decir, ¿en serio? Y la verdad, es que no me lo esperaba yo tampoco. Hoy vamos a hablar de nuestro guapísimo, talentosísimo y adorado Can Yaman. Sí, el mismo que nos roba el aliento en cada escena, el que nos hace suspirar con cada mirada. ¿Y qué vamos a tratar sobre él? Pues, vamos a desentrañar un secreto. Un secreto que ha revelado sobre con quién, bajo ninguna circunstancia, jamás, tendría intimidad. Así como lo escuchan. Ya sé, la curiosidad nos mata a todos, ¿verdad? Y es que Can Yaman es de esos hombres que generan mucho interés, y no solo por su físico espectacular, sino también por su personalidad, su forma de ser, su todo. Así que prepárense porque lo que les voy a contar, probablemente, los va a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar, y para que no se me escapen nada, ya saben la dinámica del canal, suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de los chismecitos, análisis y noticias sobre sus celebridades favoritas. Ya, dale al botoncito rojo. ¿Listo? Perfecto. Empecemos. Bueno, para entrar en materia, ¿de dónde sacamos esta bomba informativa? Pues bien, todo viene de una entrevista que Can Yaman concedió hace un tiempo. Fue una entrevista que, como suele suceder con él, generó un gran revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. La entrevista, realizada con un tono relajado pero incisivo, buscaba profundizar en la personalidad del actor, más allá de su fama y su éxito profesional. El periodista, con una picardía muy bien lograda, le preguntó sobre ciertos aspectos personales, y ahí fue donde la respuesta de Can nos dejó a todos, impactados. El contexto de la entrevista es importante. Can Yaman, en ese momento, se encontraba en un punto álgido de su carrera. Su éxito en telenovelas turcas, que habían conquistado audiencias de todo el mundo, lo había convertido en un fenómeno global. Su imagen, su carisma y su talento lo habían posicionado como uno de los actores más cotizados del momento. Sin embargo, la entrevista buscaba ir más allá de la superficialidad del éxito y ahondar en la persona detrás del personaje. El periodista, conocedor de la fama de Can y de su creciente base de seguidores, optó por formular preguntas que pudieran revelar aspectos más íntimos de su vida. Entre ellas, la que detonaría la revelación que hoy nos ocupa. La pregunta, formulada con sutileza pero con claridad, indagaba sobre las preferencias y los límites del actor en cuanto a las relaciones personales. La respuesta de Can Yaman, lejos de ser evasiva o ambigua, fue directa y contundente. Y es que para entender el impacto de sus palabras, primero hay que entender que Can Yaman, además de ser un actor de renombre, es un hombre con principios, con valores y con una ética muy clara. Esto lo hemos visto a lo largo de su carrera, en sus declaraciones y en sus acciones. Y precisamente esa base sólida, esa personalidad definida, es la que lo lleva a tomar decisiones que a veces pueden sorprendernos. Antes de revelar la declaración, es fundamental analizar la figura de Can Yaman en su totalidad. Él no es solo un rostro bonito, un cuerpo escultural, un actor talentoso. Es un hombre que ha demostrado, a lo largo de su trayectoria, una gran sensibilidad y un profundo respeto por los demás. Su compromiso con causas sociales, su defensa de la igualdad y su actitud ante la vida, reflejan una personalidad coherente y comprometida con sus ideales. Su formación académica, sus experiencias personales y su visión del mundo han moldeado a un individuo que, más allá de la fama y el éxito, busca la autenticidad y la conexión humana. Su actitud ante la fama, lejos de ser arrogante o distante, ha sido siempre cercana y agradecida hacia sus seguidores. Su forma de interactuar con el público, su disposición a colaborar con diferentes proyectos y su compromiso con el trabajo duro, son muestras de una personalidad que valora la disciplina, el esfuerzo y el respeto mutuo. Así que sin más preámbulos, les revelo lo que Can Yaman ha dicho: él jamás, pero jamás, tendría intimidad con alguien que no respete a las mujeres, que las trate con menosprecio o que las vea como objetos. ¡Boom! Ahí lo tienen. Una declaración contundente, clara y directa. Una frase que en el contexto actual adquiere una relevancia aún mayor. En una sociedad donde lamentablemente la violencia de género y la falta de respeto hacia las mujeres siguen siendo una problemática latente,
Las palabras de Can Yaman resuenan con fuerza y se convierten en un mensaje de esperanza y de compromiso con la igualdad. Y es que para él la conexión emocional, el respeto y la admiración son fundamentales en cualquier relación, y mucho más en una relación íntima. Él cree firmemente que la intimidad debe ser un acto de amor, de conexión profunda, y no simplemente un encuentro físico. Para él, la actitud de la persona es más importante que cualquier otra cosa. Profundizando en esta declaración, podemos interpretar que Can Yaman no concibe la intimidad como un simple acto de satisfacción personal. Para él, la intimidad es un encuentro de almas, una conexión profunda y auténtica que requiere de respeto, empatía y admiración mutua. La intimidad para Can es un acto de entrega, de confianza y de vulnerabilidad que solo puede darse en un contexto de igualdad y de respeto. Esto, por supuesto, nos habla mucho de su personalidad. Nos demuestra que es un hombre sensible que valora la igualdad, que es respetuoso y que busca una conexión auténtica con la otra persona. No es solo un rostro bonito o un cuerpo escultural, es un hombre con una mente, con un corazón y con una forma de ver el mundo que lo hacen aún más atractivo. Es un hombre que entiende que la belleza, la verdadera belleza, reside en el interior de las personas. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta conclusión? Pues a través de la entrevista, Can Yaman no solo respondió a la pregunta directa, sino que también profundizó en sus ideales. Explicó que para él, la verdadera belleza reside en el interior de las personas. Un exterior atractivo sin un interior valioso, sin respeto, sin empatía, no es algo que le interese. En su explicación, Can Yaman detalló que no se sentiría atraído por una persona que no valorara la inteligencia, la sensibilidad y la bondad. Para él, la conexión intelectual y emocional son fundamentales para establecer una relación duradera y significativa. El actor a menudo ha manifestado su interés por el arte, la cultura y el conocimiento, lo que refleja su búsqueda constante de la belleza en todas sus formas. Su enfoque en el respeto y la admiración como pilares fundamentales de cualquier relación, nos permite entender que su búsqueda no se centra en la perfección física, sino en la compatibilidad emocional y en la conexión profunda. El actor ha demostrado, a lo largo de su carrera, su compromiso con la igualdad de género y su apoyo a las causas sociales, lo que refuerza su postura en cuanto a la importancia del respeto y la valoración de las mujeres. Y por supuesto, esta revelación nos da una perspectiva diferente de sus relaciones pasadas. Sabemos que ha tenido romances con algunas mujeres muy conocidas, y ahora podemos entender por qué esas relaciones, al menos aparentemente, han durado un tiempo. Él busca la compatibilidad, la conexión emocional y eso se refleja en sus elecciones. Analizando sus relaciones pasadas, podemos apreciar que Can Yaman siempre ha buscado parejas que, de alguna manera, compartieran sus valores y su forma de ver el mundo. Si bien las relaciones mediáticas suelen estar expuestas a la presión social y a las expectativas del público, la búsqueda de la compatibilidad y la conexión emocional es un factor común en todas sus elecciones sentimentales. Ahora imaginen que ustedes son una de las personas que se han relacionado sentimentalmente con él, y leyendo esta declaración, se sentirían súper orgullosos, ¿verdad? Saber que alguien de su talla tiene esos ideales, que valora la integridad, que respeta a las mujeres. Eso es un puntazo. Es importante destacar que al hacer esta declaración, Can Yaman no busca generar polémica ni alimentar el morbo. Su intención es simplemente compartir su visión del mundo y expresar sus valores personales. El actor, a lo largo de su carrera, ha demostrado su compromiso con la transparencia y la autenticidad, lo que le ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores. Pero volviendo a la entrevista, lo importante es entender que esta declaración no es solo una respuesta superficial. Es una declaración de principios, una muestra de su personalidad, una ventana a su forma de pensar. Y es algo que honestamente nos hace quererlo aún más. En un mundo donde a veces pareciera que los valores están un poco diluidos, que el respeto escasea, escuchar a una figura pública como Can Yaman hablar de esta manera, es un soplo de aire fresco. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo nos relacionamos con los demás, y sobre qué es lo que realmente valoramos. Es una invitación a cuestionarnos si estamos construyendo relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la admiración mutua. Este tipo de declaraciones, realizadas por figuras públicas, tienen un impacto significativo en la sociedad. Sirven como ejemplo, como inspiración y como un recordatorio de la importancia de los valores en nuestras vidas. La voz de Can Yaman, en este sentido, se convierte en un faro que ilumina el camino hacia relaciones más saludables,
más auténticas y más respetuosas. Así que, después de escuchar esta revelación, ¿qué podemos concluir? Primero, que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito. Segundo, que es un hombre con valores sólido. Y con una ética muy clara. Tercero, que busca la conexión emocional y el respeto en todas sus relaciones. Y cuarto, que esta información nos da una nueva perspectiva sobre él, sobre sus elecciones y sobre su forma de ser. Su declaración nos permite comprender mejor su personalidad, su forma de pensar y sus motivaciones. Nos revela a un hombre que busca la autenticidad, la conexión emocional y el respeto mutuo en todas sus relaciones. Nos muestra a un hombre que valora la integridad, la bondad y la inteligencia por encima de cualquier otra cosa. Nos demuestra que, más allá de la fama y el éxito, lo que realmente importa es ser fiel a uno mismo y vivir de acuerdo a nuestros propios valores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la respuesta de Can Yaman? ¿Están de acuerdo con sus ideales? ¿Les sorprendió esta revelación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, saber qué piensan y discutir sobre estos temas. Compartan sus opiniones, sus reflexiones, y vamos a generar un debate sano y enriquecedor. Es importante recordar que las opiniones y los ideales de cada persona son válidos y deben ser respetados. El objetivo de este vídeo no es juzgar ni criticar, sino simplemente reflexionar sobre la personalidad de Can Yaman y sobre sus valores. El debate en este sentido debe ser constructivo y enriquecedor, y debe estar basado en el respeto mutuo y en la tolerancia. Y bueno, mis amores, con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que les haya parecido interesante. Espero que se hayan divertido tanto como yo. En resumen, hoy descubrimos que Can Yaman, nuestro amado actor, jamás tendría intimidad con alguien que no respete a las mujeres, que no valore la conexión emocional y que no comparta sus principios. Una revelación que nos confirma que, además de talentoso, es un hombre con valores y con una personalidad admirable. La declaración de Can Yaman, en definitiva, es un recordatorio de la importancia de los valores en nuestras vidas y de la necesidad de construir relaciones basadas en el respeto, la igualdad y la admiración mutua. Es un mensaje que resuena con fuerza en un mundo donde a veces parece que los valores se han diluido. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a cuestionarnos si estamos construyendo vínculos auténticos y significativos. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, el botoncito rojo. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.